The Game Plan, estrenada en 2007 y dirigida por Andy Fickman, es una comedia familiar y deportiva protagonizada por Dwayne Johnson como Joseph, Joe Kingman y Madison Pettis como Peyton Kelly. La película combina fútbol americano, humor y situaciones familiares para contar la transformación de un famoso deportista que está acostumbrado a vivir para sí mismo y que, de repente, descubre que tiene una hija de 8 años. Lo que comienza como un problema inesperado para Joe termina convirtiéndose en una experiencia que cambia completamente sus prioridades y su manera de entender el éxito, la familia y el amor. Al comienzo de la película, Joe Kingman es el exitoso quarterback de los Boston Rebels, un equipo profesional de fútbol americano que está luchando por llegar al campeonato. Joe tiene fama, dinero, talento y una enorme confianza en sí mismo. Vive en una lujosa casa, conduce automóviles caros y está acostumbrado a recibir atención constante. Su vida gira alrededor del fútbol, las fiestas, las mujeres y los objetos de lujo. Incluso su casa refleja su personalidad, está llena de recuerdos de Elvis Presley, a quien admira enormemente y cuyo apodo, el Rey, parece encajar con la imagen que Joe tiene de sí mismo. Joe también es una persona extremadamente egoísta. En uno de los primeros partidos importantes, decide correr personalmente hacia la zona de anotación en lugar de pasar el balón a su compañero Travis Sanders, que estaba en una posición favorable. Aunque Joe consigue anotar y los aficionados celebran su jugada, su decisión demuestra que está más interesado en ser la estrella que en trabajar como parte de un equipo. Su compañero Travis, que tiene esposa e hijos, representa una forma de vida completamente diferente. Joe se burla de él por querer regresar temprano a casa con su familia, porque considera que una vida llena de responsabilidades es inferior a su existencia libre y lujosa. Sin embargo, la vida de Joe cambia radicalmente una mañana cuando una niña llamada Peyton Kelly aparece inesperadamente en la puerta de su casa. Peyton tiene 8 años y afirma que Joe es su padre biológico. Al principio, Joe piensa que se trata de algún tipo de confusión, porque nunca ha tenido una relación cercana con la niña ni sabía que existía. Peyton explica que su madre, Sarah, la envió para que pudiera pasar tiempo con él. Joe recuerda entonces su antigua relación con Sarah y empieza a comprender que la historia de Peyton puede ser cierta. Después de comprobar que la niña realmente es su hija, Joe se ve obligado a aceptar una responsabilidad para la que nunca se había preparado. La llegada de Peyton es especialmente complicada porque Joe está en uno de los momentos más importantes de su carrera. Los Boston Rebels están avanzando hacia los playoffs y Joe quiere concentrarse completamente en ganar el campeonato. Su agente, Stella Peck, tampoco está contenta con la situación. Stella es una mujer muy centrada en los negocios y en la imagen pública de Joe, por lo que considera que tener una hija inesperada puede perjudicar su carrera. Al principio, los dos ven a Peyton más como una complicación que como una persona que necesita cariño y estabilidad. Joe intenta mantener su antigua rutina mientras cuida de Peyton, pero rápidamente descubre que ser padre es mucho más difícil de lo que imaginaba. Está acostumbrado a vivir solo y a hacer exactamente lo que quiere. Peyton, en cambio, necesita atención, alimentación, transporte, disciplina y compañía. Joe no sabe cómo manejar muchas de las situaciones normales de la vida de una niña. Sus intentos de ejercer como padre producen numerosos momentos cómicos, porque no entiende las necesidades de Peyton y continúa comportándose como si nada hubiera cambiado. Uno de los problemas principales aparece cuando Joe lleva a Peyton a un evento relacionado con la inauguración de uno de sus negocios. Joe está tan concentrado en su propia vida y en su imagen que termina olvidándose de ella. La situación se convierte en un escándalo público y perjudica todavía más su reputación. Stella comprende entonces que no puede ocultar fácilmente la existencia de Peyton. En lugar de intentar eliminar el problema, decide utilizar la situación para transformar la imagen pública de Joe. Si Joe consigue parecer un padre cariñoso y responsable, su relación con Peyton podría incluso mejorar su popularidad. Durante una conferencia de prensa, los periodistas comienzan a hacer preguntas incómodas sobre la paternidad de Joe. Él se siente cada vez más presionado y no sabe cómo responder. Entonces Peyton interviene y lo defiende.
Ella explica que su padre está aprendiendo y que, aunque todavía comete errores, está intentando hacerlo bien. Sus palabras cambian completamente el ambiente. Joe descubre que Peyton no está simplemente buscando aprovecharse de él, sino que realmente quiere tener una relación con su padre. A partir de ese momento, Joe comienza lentamente a acercarse a Peyton. Ella tiene una personalidad inteligente, segura y decidida, y no tiene miedo de señalar los defectos de su padre. Peyton también está interesada en el ballet, algo que Joe considera completamente extraño porque su mundo está dominado por el fútbol americano. La niña necesita asistir a clases de ballet y Joe termina conociendo a Monique Vázquez, la profesora de la academia. Monique es una mujer disciplinada y amable que ve inmediatamente que Joe tiene una actitud demasiado arrogante. La relación entre Joe y Monique también empieza a cambiar la vida del jugador. Monique le hace comprender que el ballet requiere esfuerzo, coordinación, disciplina y trabajo en equipo, características que Joe debería valorar también dentro del fútbol. En una situación especialmente divertida, Joe participa en una actividad relacionada con el ballet y descubre que no es tan fácil como había imaginado. La experiencia sirve para que aprenda a respetar los intereses de Peyton y a comprender que ser padre significa entrar también en el mundo de su hija, en lugar de obligarla a vivir únicamente dentro del suyo. Poco a poco, Peyton empieza a convertirse en una parte importante de la vida cotidiana de Joe. Ella lo ayuda a descubrir aspectos de sí mismo que había ignorado durante años. Joe comienza a pasar menos tiempo pensando exclusivamente en fiestas, dinero y mujeres y empieza a disfrutar de actividades sencillas con su hija. También empieza a mostrar interés por Monique, cuya personalidad contrasta con las relaciones superficiales que había tenido anteriormente. Monique no se impresiona demasiado por la fama o el dinero de Joe, y precisamente por eso consigue establecer con él una relación más auténtica. Mientras tanto, los Boston Rebels continúan avanzando en los playoffs. Joe tiene que encontrar una manera de combinar su nueva responsabilidad como padre con las exigencias de su carrera profesional. El equipo consigue superar diferentes rondas y finalmente se acerca al gran partido por el campeonato. En el campo, Joe sigue siendo un jugador extraordinario, pero su actitud comienza a cambiar. Ya no piensa únicamente en su gloria personal. La influencia de Peyton le hace entender la importancia de confiar en sus compañeros y pensar en el bienestar de otras personas. A medida que se aproxima el campeonato, Joe recibe una oportunidad económica enorme. Estella le presenta un acuerdo de patrocinio con una cadena de restaurantes que podría reportarle $25 millones si gana el campeonato y promociona la marca después del partido. Para el antiguo Joe, una oferta así habría sido irresistible. El dinero, la fama y el éxito comercial eran precisamente las cosas que más valoraba. Pero ahora tiene una nueva preocupación, su relación con Peyton. La situación se vuelve más complicada cuando Joe descubre que Peyton no había llegado a su casa exactamente de la manera que él pensaba. La niña había sido enviada originalmente a un programa relacionado con el ballet, pero decidió irse para buscar a su padre. Ella quería conocerlo y pasar tiempo con él. Joe comienza a comprender que Peyton no apareció simplemente para causar problemas. La niña estaba intentando construir una relación con un padre que prácticamente no había formado parte de su vida. Después ocurre uno de los momentos más dramáticos de la película. Durante una comida, Peyton sufre una fuerte reacción alérgica después de comer algo que contiene nueces. Joe entra en pánico y la lleva rápidamente al hospital. Aunque finalmente Peyton recibe atención médica y se recupera, el incidente hace que Joe comprenda lo mucho que le importa. Por primera vez, siente un miedo verdadero ante la posibilidad de perderla. Ya no ve a Peyton como una responsabilidad que interfiere con su carrera, la ve como su hija y como alguien indispensable en su vida. En el hospital aparece Karen Kelly, la tía de Peyton y su tutora legal. Joe se sorprende al verla porque Peyton le había dado a entender que su familia estaba en otra situación. Karen revela entonces una verdad dolorosa: Sarah, la madre de Peyton y antigua esposa de Joe, había muerto meses antes en un accidente automovilístico. Joe descubre que Peyton no había llegado a Boston porque su madre simplemente quería dejarla con él durante un tiempo.
La niña había tomado la decisión de buscar personalmente a su padre. Esta revelación cambia todavía más la perspectiva de Joe. Comprende que Peyton había perdido a su madre y que ahora también necesitaba estabilidad y cariño. Joe empieza a sentirse culpable por no haber estado presente en su vida durante tantos años. Al mismo tiempo, Karen considera que Joe todavía no está preparado para ser el responsable principal de la niña. Ella decide llevarse a Peyton de regreso a casa. Peyton escucha además una conversación en la que Stella expresa su preocupación por la influencia que la niña está teniendo sobre Joe. Desde el punto de vista de Stella, Peyton podría convertirse en una distracción justo cuando Joe está a punto de jugar el partido más importante de su carrera. Peyton interpreta esas palabras como una prueba de que quizá realmente está perjudicando a su padre. Por eso acepta regresar con Karen, aunque emocionalmente está triste por separarse de Joe. Cuando Joe se queda solo, empieza a darse cuenta de cuánto ha cambiado. Busca las pertenencias de Peyton y encuentra fotografías y una carta de Sarah. La carta le permite entender que Sarah había mantenido a Peyton alejada de él porque pensaba que Joe estaba comenzando una carrera que requería toda su concentración. Sarah no quería que la existencia de Peyton se convirtiera en una distracción para él. Joe comprende que no tuvo la oportunidad de elegir ser padre cuando Peyton era pequeña, pero ahora sí puede decidir qué clase de padre quiere ser. Finalmente llega el gran partido por el campeonato. Los Boston Rebels se enfrentan nuevamente a sus rivales, los New York Ducks. Para Joe, debería ser el momento culminante de su carrera. Sin embargo, ahora está emocionalmente afectado por la separación de Peyton. Su mente no está completamente concentrada en el partido y su rendimiento se ve perjudicado. Durante el encuentro, Joe termina lesionándose y queda fuera temporalmente. Mientras Joe está en el vestuario, Peyton aparece acompañada por Karen. La niña ha regresado porque todavía quiere estar con su padre. Karen también ha comprendido que Joe realmente se preocupa por Peyton y que su deseo de formar parte de su vida es sincero. La decisión de Karen permite que Peyton pueda quedarse con Joe. El encuentro entre padre e hija le devuelve a Joe la motivación necesaria para regresar al campo. Joe vuelve al partido durante los últimos momentos del cuarto periodo. El tiempo se está acabando y los Rebels necesitan una jugada decisiva para ganar el campeonato. Esta vez, Joe no intenta convertirse en el héroe individual. Confía en sus compañeros y organiza la ofensiva con inteligencia. Primero pasa el balón a Jamal Weber, quien consigue avanzar varias yardas, aunque no logra salir del campo antes de que el reloj siga corriendo. Joe reúne rápidamente a sus compañeros para realizar otra jugada. En una situación de enorme presión, vuelve a arriesgarse y avanza con el balón antes de ser detenido cerca de los límites del campo. Queda muy poco tiempo para una última oportunidad. Joe sabe que no puede desperdiciarla. Finalmente, lanza un pase elevado hacia Travis Sanders. Travis consigue atrapar el balón y los Boston Rebels ganan el campeonato. Peyton también experimenta una transformación. Al principio busca a Joe porque quiere conocer al padre que nunca ha tenido cerca. Aunque inicialmente se siente decepcionada por su comportamiento inmaduro, poco a poco descubre que Joe realmente puede cambiar. Ella no necesita un padre perfecto, sino alguien que la quiera y esté dispuesto a aprender. La relación entre ambos se construye mediante pequeños momentos de confianza, discusiones, errores y reconciliaciones. En conjunto, The Game Plan utiliza el fútbol americano como escenario para contar una historia sobre la importancia de la familia. El campeonato funciona como la meta deportiva de Joe, pero la película deja claro que su verdadero desafío es aprender a ser padre. El título tiene un doble sentido. Joe tiene un plan para ganar partidos y conseguir el campeonato, pero la vida le presenta un plan completamente diferente. Su mayor triunfo no es el trofeo que consigue con los Boston Rebels, sino la oportunidad de construir una relación con Peyton. La película termina, por tanto, con Joe convertido en una persona muy diferente a la que conocemos al principio. Sigue siendo un gran jugador de fútbol y conserva su confianza y sentido del humor, pero ya no vive únicamente para sí mismo.
Ahora tiene una familia que quiere proteger y una hija que ocupa el primer lugar entre sus prioridades. Su historia demuestra que algunas de las experiencias que inicialmente parecen problemas pueden convertirse en las oportunidades más importantes de nuestra vida. Para Joe, Peyton llega inesperadamente y altera todos sus planes, pero precisamente esa sorpresa es lo que finalmente le permite descubrir qué significa realmente ganar. The Game Plan, conocida en algunos países de habla hispana como Entrenando a Papá o Papá por Sorpresa, es una comedia familiar y deportiva de 2007 dirigida por Andy Fickman. La película está protagonizada principalmente por Dwayne Johnson, Madison Pettis, Kira Sedgwick, Rosalind Sánchez y Morris Chestnut. La historia combina el mundo profesional del fútbol americano con una relación inesperada entre un famoso jugador y la hija de 8 años que descubre que tiene. El reparto desempeña un papel fundamental porque gran parte del humor y del atractivo de la película dependen de la química entre los personajes adultos y Peyton, la niña que transforma por completo la vida del protagonista. El actor principal es Dwayne Johnson, quien interpreta a Joseph "Joe" Kingman, el famoso quarterback de los Boston Rebels. En los créditos aparece también con el nombre de Dwayne "The Rock" Johnson, ya que en aquella etapa de su carrera todavía era muy conocido mundialmente por su nombre artístico de la lucha libre profesional. Joe es un deportista extremadamente talentoso, rico y famoso, pero también bastante egocéntrico. Está acostumbrado a una vida llena de fiestas, lujos, admiradores y contratos publicitarios, y considera que su carrera es lo más importante. Johnson aprovecha su presencia física y su personalidad carismática para construir un personaje que parece intimidante desde fuera, pero que resulta torpe y vulnerable cuando tiene que asumir responsabilidades familiares. El trabajo de Dwayne Johnson es especialmente importante porque la película depende de que el público pueda creer en la transformación de Joe. Al principio, el personaje es un hombre adulto que tiene dificultades incluso para comprender las necesidades básicas de una niña. Johnson utiliza mucho la comedia física, las expresiones faciales y las reacciones exageradas para mostrar la sorpresa y frustración de Joe. En las escenas en las que Peyton le habla sobre ballet, muñecas, cuentos o problemas escolares, Joe parece completamente fuera de su elemento. Esa diferencia entre el enorme jugador de fútbol americano y el padre que no sabe cómo cuidar a una niña produce buena parte del humor de la película. Al mismo tiempo, Johnson consigue mostrar una faceta más emocional del personaje. Conforme Joe desarrolla un vínculo con Peyton, su interpretación se vuelve menos arrogante y más sensible. El actor consigue transmitir el miedo que siente Joe cuando comprende que puede perder a su hija y la tristeza que experimenta cuando ella se marcha. La película se apoya mucho en esta evolución. El protagonista empieza pensando únicamente en su carrera y termina comprendiendo que su relación con Peyton es más importante que la fama o el dinero. La actuación de Johnson hace que esa transformación sea el centro emocional de la historia. La segunda figura más importante del reparto es Madison Pettis, quien interpreta a Peyton Kelly, la hija de 8 años de Joe. Peyton es el personaje que provoca el cambio principal en la vida del protagonista. Es una niña inteligente, educada, segura de sí misma y apasionada por el ballet. A diferencia de Joe, que está acostumbrado a vivir de manera impulsiva, Peyton tiene una sensibilidad mucho mayor y suele observar las situaciones desde una perspectiva emocional. Pettis tenía una edad muy joven cuando realizó la película, pero desempeña un papel central durante prácticamente toda la historia. El trabajo de Madison Pettis resulta especialmente importante porque Peyton debe funcionar simultáneamente como una niña divertida y como el corazón emocional de la película. Pettis consigue interpretar a un personaje que puede enfrentarse verbalmente con Joe sin dejar de parecer una niña. Sus escenas con Johnson son esenciales para crear la sensación de una relación padre-hija que inicialmente no existe y que poco a poco comienza a construirse. Peyton no llega a la vida de Joe simplemente para crear situaciones cómicas, también representa la responsabilidad, el afecto y la necesidad de tener una familia. Uno de los aspectos más interesantes de la actuación de Pettis es la manera en que Peyton reacciona ante el comportamiento de Joe. Al principio, ella parece tener más madurez emocional que su padre. No entiende por qué él está tan obsesionado con el fútbol y por qué tiene tantas dificultades para dedicarle tiempo. Sin embargo,
tampoco lo rechaza completamente. Peyton quiere conocerlo y desea que él forme parte de su vida. Pettis transmite esa mezcla de curiosidad, ilusión y vulnerabilidad, especialmente en los momentos en que Peyton teme ser una carga para Joe. Su actuación permite que la relación entre ambos resulte convincente. Kyra Sedgwick interpreta a Stella Peck, la representante y agente de Joe Kingman. Stella es una mujer profesional. Kyra Sedgwick aporta un estilo diferente al personaje de Joe. Mientras Joe suele reaccionar impulsivamente, Stella es calculadora y práctica. Ella analiza las consecuencias comerciales de cada situación y trata de convertir incluso los problemas personales en oportunidades de relaciones públicas. Esto genera muchas escenas cómicas, porque Stella intenta manejar la inesperada paternidad de Joe casi como si fuera otro contrato profesional. Su personaje representa el mundo empresarial que rodea a los deportistas famosos. A medida que avanza la historia, Stella también comienza a reconocer que Joe está cambiando. Al principio piensa que Peyton es una distracción que puede perjudicar su rendimiento, pero posteriormente entiende que la niña está ayudando a Joe a convertirse en una persona más responsable. Sedgwick interpreta esa evolución de manera relativamente contenida. Stella no cambia completamente de personalidad, pero sí modifica gradualmente su perspectiva sobre lo que realmente necesita Joe. Su personaje sirve también para representar la tensión entre la carrera profesional y la vida familiar. Rosalind Sánchez interpreta a Monique Vázquez, la profesora de ballet de Peyton. Monique es una figura importante porque introduce a Joe en un mundo completamente diferente al del fútbol americano. Mientras Joe está acostumbrado a la fuerza física, la competencia y la agresividad deportiva, Monique representa disciplina, elegancia, paciencia y control. Su relación con Joe también añade un componente romántico a la película. El trabajo de Rosalind Sánchez consiste en presentar a Monique como una mujer segura de sí misma que no se deja impresionar fácilmente por la fama de Joe. Esto es importante porque muchas de las personas que rodean al quarterback están acostumbradas a tratarlo como una celebridad. Monique, en cambio, se interesa más por su comportamiento que por su dinero o su popularidad. Por eso puede enfrentarlo cuando considera que está actuando de manera irresponsable. La química entre Rosalind Sánchez y Dwayne Johnson ayuda a desarrollar el lado más adulto de la historia. Monique no solamente funciona como posible interés amoroso, sino también como una persona que ayuda a Joe a comprender las necesidades de Peyton. A través de ella, Joe aprende a respetar el ballet y los intereses de su hija. Monique demuestra que la fuerza no siempre tiene que ser física y que la disciplina necesaria para el ballet puede ser tan exigente como la de cualquier deporte profesional. Morris Chestnut interpreta a Travis Sanders, uno de los compañeros de Joe en los Boston Rebels. Travis es otro jugador profesional de fútbol americano, pero su personalidad contrasta considerablemente con la de Joe. Mientras Joe lleva una vida de soltero y está obsesionado con la fama, Travis tiene una familia y entiende las responsabilidades que implica ser esposo y padre. Por eso funciona como una especie de ejemplo para Joe. El personaje de Travis tiene una función importante dentro de la historia porque demuestra desde el principio que es posible combinar una carrera deportiva exitosa con una vida familiar. Joe inicialmente no comprende por qué Travis quiere pasar tiempo con su familia después de los entrenamientos o los partidos. Sin embargo, cuando Peyton aparece, Joe empieza a entender las cosas que antes no podía apreciar. Morris Chestnut interpreta a Travis con una actitud tranquila y madura, funcionando como contraste frente al comportamiento infantil de Joe. Travis también es importante para el desarrollo deportivo de la historia. Joe aprende progresivamente que no puede jugar únicamente para sí mismo. Al principio, su egoísmo lo lleva a tomar decisiones individuales en el campo. Más adelante comprende la importancia de confiar en sus compañeros. La relación entre Joe y Travis ayuda a conectar los dos grandes temas de la película, el trabajo en equipo dentro del fútbol y la responsabilidad dentro de la familia. Hayes MacArthur interpreta a Kyle Cooper, otra persona del entorno profesional de Joe. Kyle contribuye principalmente al aspecto cómico de la película y forma parte del grupo de personas que rodea al famoso quarterback.
Su personaje ayuda a mostrar el estilo de vida de Joe y la manera en que el protagonista se relaciona con sus compañeros y colaboradores. Aunque no tiene el mismo peso dramático que Joe o Peyton, cumple una función secundaria dentro de la dinámica del equipo y del círculo personal del protagonista. Brian White interpreta a Jamal Weber, uno de los jugadores de los Boston Rebels. Jamal participa en las situaciones deportivas y forma parte del grupo de compañeros de Joe. Su presencia ayuda a que el equipo parezca una unidad más completa y permite mostrar que el fútbol americano no depende exclusivamente de una sola estrella. Jamal representa también la importancia de los jugadores que trabajan junto al quarterback para conseguir el objetivo colectivo. Jamal Duff interpreta a Clarence Monroe, otro integrante del equipo. Debido a su presencia física, el personaje encaja naturalmente dentro del ambiente del fútbol americano profesional. Monroe forma parte del grupo de jugadores que rodea a Joe y contribuye a las escenas deportivas. Aunque tiene menos desarrollo individual que los protagonistas, su papel ayuda a construir la atmósfera de un equipo profesional. Gordon Clapp interpreta al entrenador Mark Maddox. Como entrenador de los Boston Rebels, Maddox representa la autoridad deportiva y la disciplina necesaria para competir al máximo nivel. Joe es una estrella del equipo y tiene una personalidad fuerte, pero debe responder ante su entrenador y seguir un sistema de juego. El personaje de Maddox ayuda a recordar que, a pesar de su fama, Joe sigue siendo parte de un equipo. El entrenador también representa uno de los valores que Joe necesita aprender durante la película, el trabajo en equipo. Al comienzo, Joe tiene tendencia a actuar por iniciativa propia y buscar protagonismo. Conforme avanza la historia, aprende que una buena jugada depende de la coordinación con sus compañeros. Esta idea se conecta directamente con su aprendizaje como padre, tanto en el deporte como en la familia. Una persona no puede pensar únicamente en sí misma. Paige Turco interpreta a Karen Kelly, la tía de Peyton. Karen desempeña un papel importante en la parte más seria de la historia. Como familiar cercana de Peyton, se preocupa por el bienestar de la niña y cuestiona si Joe está preparado para asumir la responsabilidad de ser su padre. Su aparición obliga a Joe a demostrar que sus sentimientos hacia Peyton son verdaderos y que no se trata simplemente de una situación temporal. Karen funciona también como una figura protectora. Ella representa la estabilidad que Peyton necesita y observa la situación desde una perspectiva mucho más responsable que la de Joe al principio. Paige Turco interpreta al personaje con seriedad, especialmente en las escenas en las que debe decidir qué es mejor para Peyton. Su presencia aumenta la tensión emocional cuando parece que Joe puede perder la oportunidad de seguir formando parte de la vida de su hija. Kate Nauta interpreta a Tatiana, uno de los personajes que forman parte del entorno social de Joe. Su participación ayuda a representar el estilo de vida lujoso y superficial que el protagonista llevaba antes de convertirse en padre. Tatiana pertenece al mundo de fiestas, celebridades y relaciones sociales que Joe considera normal al comienzo de la película. Su presencia sirve, por contraste, para mostrar cuánto cambia la vida del protagonista después de la llegada de Peyton. Robert Torti interpreta a Samuel Blake Jr., otro personaje secundario relacionado con el mundo profesional y comercial de la película. Su participación contribuye a ampliar el entorno empresarial que rodea a Joe. En una historia donde la fama deportiva y los contratos publicitarios tienen tanta importancia, estos personajes secundarios ayudan a mostrar que Joe no es únicamente un atleta, sino también una figura pública cuyo valor comercial es enorme. Lauren Storm interpreta a Cindy, la niñera. Su personaje es especialmente útil para mostrar lo poco preparado que está Joe para cuidar a una niña. Joe está acostumbrado a delegar muchas tareas de su vida cotidiana y, por eso, necesita ayuda cuando Peyton comienza a vivir con él. Cindy forma parte de ese intento inicial de mantener la antigua rutina de Joe mientras él se adapta a su nueva responsabilidad. También aparecen varios participantes vinculados al mundo deportivo y televisivo interpretándose a sí mismos. Entre ellos se encuentran comentaristas deportivos como Marv Albert, Bomer Esiason, Jim Gray, Stuart Scott y Steve Levy.
Sus apariciones ayudan a dar mayor autenticidad a las escenas relacionadas con los partidos y con la cobertura mediática del fútbol americano. En una película centrada en una estrella deportiva, la presencia de figuras reconocibles del ámbito deportivo refuerza la sensación de que Joe pertenece a un mundo profesional real. En conjunto, el reparto de The Game Plan funciona porque cada actor representa una parte diferente de la vida de Joe Kingman. Dwayne Johnson encarna al deportista que necesita aprender a ser padre, Madison Pettis representa a la hija que provoca su transformación, Kira Sedgwick representa el mundo profesional y comercial, Rosalind Sánchez introduce la disciplina del ballet y el elemento romántico, Morris Chestnut representa el modelo de compañero y padre responsable, y Paige Turco representa la protección familiar de Peyton. Los demás actores amplían el mundo deportivo, empresarial y social que rodea al protagonista. La mayor fortaleza del reparto está en la relación entre Dwayne Johnson y Madison Pettis. La película depende de que el público crea que Joe y Peyton, aunque inicialmente son casi desconocidos, pueden convertirse poco a poco en una verdadera familia. Johnson aporta la fuerza física y el humor de una estrella deportiva, mientras Pettis aporta la sensibilidad y la inteligencia necesarias para que Peyton no sea simplemente un personaje infantil cómico. Juntos crean el núcleo emocional de la película. El trabajo de los actores también permite que The Game Plan combine varios géneros sin abandonar su carácter familiar. Hay escenas deportivas, momentos de comedia, situaciones relacionadas con el ballet, elementos románticos y momentos dramáticos. Cada miembro principal del reparto contribuye a una de estas partes de la historia. Aunque la película está construida alrededor de una premisa sencilla, las actuaciones ayudan a convertir el cambio de Joe en una historia entretenida sobre responsabilidad y familia. En definitiva, el reparto de The Game Plan es fundamental para transmitir el mensaje central de la película. Joe comienza creyendo que el éxito consiste en ganar partidos, conseguir contratos y mantener una vida de lujo. Peyton le enseña que también existen victorias personales que no pueden medirse con dinero ni trofeos. La interpretación de Dwayne Johnson hace visible esa transformación, mientras Madison Pettis proporciona el elemento emocional que impulsa todo el relato. Los actores secundarios completan el mundo del protagonista y muestran diferentes aspectos de su vida. Gracias a este conjunto, The Game Plan consigue funcionar no solo como una comedia deportiva, sino también como una historia sobre cómo una persona puede cambiar cuando descubre que tiene a alguien más importante que sí misma. The Game Plan 2007 es principalmente una comedia familiar y deportiva, por lo que sus efectos visuales no son tan espectaculares ni tan numerosos como los de una película de ciencia ficción, fantasía o acción. La película está centrada en la relación entre Joe Kingman y su hija Peyton, y utiliza el fútbol americano, el ballet, las escenas de público y los ambientes urbanos como elementos visuales secundarios. Por esta razón, el trabajo de VFX y CGI está diseñado principalmente para complementar la acción y hacer que las escenas resulten creíbles, en lugar de llamar la atención sobre los efectos digitales. En una producción como The Game Plan, es importante distinguir entre VFX, CGI y efectos especiales realizados físicamente durante el rodaje. VFX significa efectos visuales creados o modificados durante la postproducción. CGI, o imágenes generadas por computadora, es una de las herramientas que pueden utilizarse dentro de los VFX. No todo lo que parece un efecto digital necesariamente fue creado mediante CGI. Algunas escenas deportivas pueden depender de edición, composición, dobles, repeticiones de tomas y manipulación de imágenes, mientras que otros elementos pueden haberse creado digitalmente. La película no está construida alrededor de grandes criaturas digitales, explosiones o mundos generados por computadora. Por eso, el enfoque visual es mucho más discreto. El objetivo principal de los efectos consiste en mantener la continuidad de las escenas, mejorar la presentación del fútbol americano profesional, controlar elementos del fondo y hacer que determinadas situaciones parezcan más grandes o dinámicas de lo que sería posible con una sola toma de cámara. El público normalmente no debería notar estos efectos, porque su función es integrarse perfectamente con la fotografía. Uno de los aspectos visuales más importantes de la película son las escenas de fútbol americano.
Joe Kingman es un quarterback profesional y la historia necesita mostrarlo como un atleta de alto nivel. Para conseguirlo, las escenas deportivas requieren una combinación de coreografía, fotografía deportiva, montaje, sonido y, cuando es necesario, trabajo de efectos visuales. La cámara debe seguir los movimientos de los jugadores, el balón y el público de manera clara, mientras la edición crea la sensación de velocidad y energía propia de un partido profesional. El fútbol americano presenta varios desafíos para los efectos visuales. El balón se mueve rápidamente, los jugadores chocan entre sí y hay muchos elementos simultáneos dentro del campo. Una producción puede necesitar limpiar objetos no deseados, modificar fondos, ampliar la cantidad aparente de espectadores o combinar diferentes tomas. El objetivo no es crear todo el estadio mediante CGI, sino conseguir que el espacio parezca suficientemente grande y lleno para representar un partido profesional. En las escenas de estadio, el público puede ser uno de los elementos que requieran composición visual. Una cámara puede registrar una sección de espectadores y, mediante edición o composición, conseguir que el estadio parezca mucho más lleno. Este tipo de trabajo es especialmente útil cuando la producción no puede disponer de decenas de miles de personas reales para cada toma. El efecto puede conseguirse mediante diferentes técnicas, dependiendo de la escena, como planos separados, reutilización de elementos del público, composición digital y cambios de encuadre. Otro elemento importante es la representación de los estadios deportivos. Los estadios reales pueden utilizarse para determinadas tomas, mientras que otras pueden combinar imágenes de diferentes ubicaciones. Cuando una producción necesita mostrar un espacio muy amplio, los efectos visuales permiten conectar tomas de campo, gradas, marcador y público para construir una imagen continua. De esta manera, el espectador recibe la impresión de estar observando un único evento deportivo aunque las diferentes partes hayan sido filmadas en condiciones distintas. Los marcadores electrónicos y las pantallas de los estadios también pueden ser elementos susceptibles de modificación digital. En una película deportiva, el resultado del partido debe coincidir exactamente con la historia y con el montaje. Si un marcador real no muestra la información adecuada, puede ser reemplazado o alterado durante la postproducción. Esto permite controlar los puntos, el tiempo restante y otros datos que aparecen en pantalla. Son efectos pequeños, pero importantes para evitar errores de continuidad. La representación del balón de fútbol americano también puede beneficiarse de efectos visuales. En determinados momentos, la cámara necesita seguir un balón que se mueve rápidamente o mostrar un pase desde un ángulo difícil de conseguir con una sola toma. La producción puede utilizar diferentes métodos, incluyendo fotografía de alta velocidad, edición y composición. En algunos casos, un objeto real puede ser suficiente, en otros, un elemento digital puede ayudar a completar el movimiento. La película también contiene escenas en las que Joe debe parecer un jugador profesional extremadamente competente. Dwayne Johnson tenía una presencia física adecuada para el personaje, pero una película de este tipo no depende únicamente de la capacidad real del actor para ejecutar todas las jugadas. Las secuencias deportivas pueden utilizar dobles de acción y dobles deportivos, además de diferentes ángulos de cámara. La edición permite unir las actuaciones del actor con las de especialistas para crear una actuación continua. Esta técnica es muy común en películas deportivas. Una toma puede mostrar el rostro de Joe mientras prepara una jugada, otra puede mostrar al jugador corriendo y otra puede concentrarse en el lanzamiento. Mediante montaje, las imágenes se combinan para que el público interprete todas esas acciones como una única secuencia. Cuando se necesita una transición invisible entre actores y dobles, los efectos visuales pueden ayudar a ocultar pequeñas diferencias entre las tomas. El entorno urbano también puede recibir tratamiento visual. Joe vive una vida extremadamente lujosa y la película necesita mostrar un mundo que corresponda a su condición de estrella deportiva. Las casas, calles, edificios y espacios comerciales deben contribuir a esa imagen. En algunas tomas, los efectos visuales pueden utilizarse para eliminar elementos modernos o no deseados, corregir detalles de continuidad o integrar mejor diferentes elementos de producción.
La casa de Joe es particularmente importante desde el punto de vista visual porque funciona como representación de su personalidad. Es grande, lujosa y llena de objetos relacionados con su estilo de vida. La producción puede utilizar escenarios físicos, decorados y elementos reales para construir ese espacio. No es necesario generar una casa completamente mediante CGI. Sin embargo, las técnicas digitales de composición y retoque pueden ayudar a ampliar determinados ambientes o modificar detalles que no funcionen perfectamente en cámara. Otro componente visual relacionado con Joe es su colección de objetos inspirados en Elvis Presley. Estos elementos forman parte de la identidad del personaje. La película utiliza la decoración para comunicar inmediatamente que Joe vive rodeado de símbolos de fama y éxito. Desde el punto de vista de efectos visuales, estos objetos no requieren necesariamente CGI, pero pueden ser mejorados mediante corrección de color, composición, eliminación de elementos no deseados y otros procesos de postproducción. Las escenas relacionadas con el ballet presentan un desafío diferente. El ballet requiere movimientos precisos y elegantes, por lo que la fotografía debe capturar correctamente los movimientos de Peyton y los demás bailarines. En este tipo de secuencias, el efecto visual más importante puede ser la combinación de iluminación, cámara, edición y retoque digital. No se necesita una gran cantidad de CGI para conseguir que una actuación de ballet resulte atractiva. El trabajo consiste más bien en presentar el movimiento de manera limpia y cinematográfica. La película utiliza también efectos de limpieza digital, una categoría de VFX que el espectador normalmente no nota. Durante la filmación pueden aparecer cables, micrófonos, marcas, objetos modernos, miembros del equipo u otros elementos que no deberían aparecer en el plano final. Los artistas de efectos visuales pueden eliminar estos elementos cuadro por cuadro. Aunque no producen imágenes espectaculares, estas tareas son fundamentales para conseguir una imagen final profesional. La corrección de color también desempeña un papel importante en la apariencia de la película. Aunque técnicamente no es CGI, forma parte del proceso de postproducción visual. Los colores pueden ajustarse para mantener la continuidad entre diferentes cámaras y localizaciones. Las escenas de fútbol pueden recibir un tratamiento que destaque el césped, los uniformes y las luces del estadio, mientras que las escenas domésticas pueden utilizar una apariencia más cálida y acogedora. La iluminación de los partidos presenta otro reto. Los estadios suelen tener una mezcla de iluminación natural y artificial, mientras que diferentes cámaras pueden registrar los colores de forma distinta. La corrección de color ayuda a unir estas imágenes. Si una escena fue grabada en varias jornadas, también es necesario mantener una apariencia uniforme. El público probablemente no piensa en este proceso al ver la película, pero es esencial para que el montaje parezca continuo. El sonido también trabaja junto con los efectos visuales para hacer que el fútbol parezca más espectacular. Aunque el sonido no es VFX ni CGI, tiene una enorme influencia sobre la percepción de las imágenes. Los golpes, los gritos del público, los comentarios deportivos, los silbatos y la música ayudan a crear la sensación de estar dentro de un estadio lleno. Una toma relativamente sencilla puede sentirse mucho más intensa cuando está acompañada de un diseño sonoro adecuado. En una película deportiva, el montaje puede ser tan importante como el CGI. Las jugadas se construyen a partir de diferentes ángulos, primeros planos del quarterback, planos generales del campo, tomas de los receptores, imágenes del público y reacciones de los jugadores. La edición controla el ritmo y permite que una jugada parezca más rápida y emocionante. Los efectos visuales complementan este proceso cuando una transición necesita ser más compleja. El clímax deportivo de The Game Plan requiere especialmente esta combinación de técnicas. Joe debe jugar bajo enorme presión y ejecutar una serie de acciones que conducen al desenlace del campeonato. La escena necesita transmitir urgencia, velocidad y emoción. En lugar de depender de CGI espectacular, la película construye la secuencia mediante actuación, coreografía deportiva, cámaras múltiples, edición rápida, sonido y posibles retoques digitales. También hay que tener en cuenta el uso de composición digital. La composición consiste en combinar dos o más elementos visuales para crear una sola imagen.
Por ejemplo, una toma del actor puede combinarse con una toma diferente del estadio o del público. Esto permite controlar mejor la escena. La composición puede ser invisible cuando está bien realizada. El espectador simplemente percibe una imagen completa y no sabe qué diferentes partes fueron unidas posteriormente. El CGI de una película como The Game Plan debe utilizarse con moderación porque un exceso de efectos digitales podría hacer que el mundo deportivo pareciera artificial. La historia necesita que el espectador se concentre en Joe y Peyton, no en la tecnología utilizada para crear el estadio. Por eso, los efectos funcionan mejor cuando permanecen en segundo plano. Otro aspecto importante es la seguridad de los actores y especialistas. Las escenas deportivas y las situaciones físicas pueden implicar riesgos. En una producción profesional, las escenas más exigentes pueden realizarse con especialistas y posteriormente editarse para mantener la ilusión de que el protagonista realizó toda la acción. Los efectos visuales también pueden utilizarse para facilitar determinadas tomas sin poner a los intérpretes en situaciones innecesariamente peligrosas. El CGI puede intervenir asimismo en pequeños detalles relacionados con la continuidad visual. Cuando una escena requiere varias tomas, ciertos objetos pueden cambiar accidentalmente de posición. Los artistas de efectos visuales pueden corregir algunos de estos errores durante la postproducción. De la misma manera, pueden modificar fondos, reemplazar elementos y ajustar determinadas partes de una imagen para que el montaje final resulte más coherente. Es importante señalar que The Game Plan no pertenece a una época en la que el objetivo principal de las películas deportivas familiares fuera demostrar avances tecnológicos en CGI. En 2007, las herramientas digitales ya eran muy avanzadas, pero una película de este género necesitaba principalmente efectos invisibles. La prioridad era contar una historia divertida y emotiva con una presentación deportiva convincente. La fotografía también ayuda a ocultar posibles limitaciones. Los primeros planos de Joe permiten que el público conecte emocionalmente con el personaje, mientras que los planos generales establecen la escala del estadio. El montaje alterna ambos tipos de imagen para mantener el equilibrio entre espectáculo y narrativa. Esta estrategia evita que la película tenga que mostrar constantemente enormes escenas deportivas generadas digitalmente. En términos generales, el trabajo de VFX y CGI de The Game Plan puede considerarse funcional, discreto y orientado al realismo. Los efectos no son el protagonista de la película. Su objetivo es reforzar el mundo que rodea a Joe Kingman y hacer que el fútbol profesional, los estadios, el público y determinadas situaciones parezcan convincentes. La película obtiene gran parte de su atractivo visual de elementos tradicionales de producción, escenarios reales, fotografía, actuaciones, coreografía, dobles, edición y diseño de sonido. La mayor fortaleza de este enfoque es precisamente que los efectos no distraen de la historia. Cuando el público ve a Joe correr hacia la zona de anotación, observar a Peyton en una clase de ballet o enfrentarse a la presión del campeonato, la atención permanece en los personajes. El trabajo digital está integrado dentro de la imagen y no intenta convertirse en espectáculo independiente. En conclusión, The Game Plan utiliza VFX y CGI de una manera mucho más contenida que las grandes producciones de fantasía o acción. Sus necesidades principales están relacionadas con las secuencias de fútbol americano, los estadios, el público, los marcadores, la composición de imágenes, la limpieza digital y la continuidad visual. El CGI puede complementar estos elementos, pero la película depende principalmente de la combinación de efectos prácticos, fotografía deportiva, especialistas, edición, sonido y postproducción. El resultado es una película cuyo trabajo visual sirve a la historia en lugar de dominarla. Los efectos ayudan a construir la imagen de Joe como una estrella del deporte y hacen que sus partidos tengan la escala necesaria, pero el verdadero centro visual y emocional sigue siendo la relación entre Joe y Peyton. En ese sentido, The Game Plan demuestra que los mejores efectos visuales no siempre son los más llamativos. En una comedia familiar como esta, un efecto exitoso es muchas veces aquel que el espectador ni siquiera nota y que simplemente hace que el mundo de la película parezca real. The Game Plan, estrenada en 2007 y dirigida por Andy Fickman, fue una comedia familiar deportiva producida por Walt Disney Pictures y Mayhem Pictures.
La película estuvo protagonizada por Dwayne Johnson como Joe Kingman, un quarterback profesional cuya vida cambia cuando descubre que tiene una hija de 8 años. Aunque recibió críticas profesionales bastante moderadas, consiguió un rendimiento comercial considerablemente mejor, especialmente en el mercado estadounidense. Su combinación de una estrella popular como Dwayne Johnson, una historia familiar sencilla, el fútbol americano y el sello de Disney ayudó a convertirla en una producción comercialmente exitosa. La película tuvo un presupuesto de producción estimado de aproximadamente $22 millones. Para una producción de estudio de Disney de 2007, esta cantidad era relativamente moderada, especialmente si se compara con grandes películas de acción o fantasía. The Game Plan no necesitaba enormes cantidades de efectos visuales, escenarios digitales o secuencias de acción costosas. Su inversión estaba principalmente relacionada con el reparto, la producción de las escenas deportivas, las localizaciones, la fotografía, los decorados, la postproducción y la campaña de distribución. Con ese presupuesto, la película terminó generando una cantidad de dinero muy superior a su costo de producción en la taquilla mundial. El estreno estadounidense se produjo el 28 de septiembre de 2007, después de una presentación previa o sneak peek, el 22 de septiembre. Walt Disney Pictures distribuyó la película en Estados Unidos. En su primer fin de semana de estreno amplio, The Game Plan consiguió $22.950.971 en Norteamérica y ocupó el primer puesto de la taquilla. Se estrenó en aproximadamente 3.103 salas, con una recaudación media cercana a los $7.400 por sala durante ese primer fin de semana. Este comienzo fue especialmente positivo porque la película consiguió atraer al público familiar desde sus primeros días. El rendimiento del primer fin de semana fue una señal importante para Disney. La película no necesitaba competir directamente con superproducciones de enorme presupuesto para conseguir resultados sólidos. Su público objetivo era principalmente familiar y juvenil, y la presencia de Dwayne Johnson permitía atraer también a espectadores interesados en el deporte y en la comedia. Además, el concepto de un atleta famoso que de repente tiene que convertirse en padre era fácil de comprender y tenía un atractivo comercial amplio. Durante su primer día de estreno, la película obtuvo aproximadamente $6,34 millones, mientras que el sábado aumentó hasta unos $10,36 millones. El domingo recaudó alrededor de $6,25 millones. En conjunto, esos 3 días produjeron los $22,95 millones del primer fin de semana. El comportamiento del sábado fue particularmente importante porque las películas familiares suelen beneficiarse de una fuerte asistencia durante el fin de semana. El resultado confirmó que The Game Plan había encontrado una audiencia dispuesta a verla en salas. A escala mundial, Box Office Mojo registra una recaudación de aproximadamente $147,88 millones, mientras que The Numbers calcula aproximadamente $146,59 millones. Para un informe general, ambas cifras muestran la misma conclusión: la película recaudó cerca de $147 millones en todo el mundo. Frente a un presupuesto estimado de 22 millones, se trata de un resultado comercial muy favorable. La recaudación mundial fue aproximadamente 6,7 veces el presupuesto de producción, aunque esto no significa que el estudio recibiera íntegramente esa cantidad, porque los ingresos de taquilla se dividen entre los exhibidores y el distribuidor. El éxito comercial fue especialmente importante porque The Game Plan no dependía únicamente del mercado internacional. Estados Unidos y Canadá aportaron más de $90 millones, una cantidad muy superior al presupuesto de producción. Después del estreno estadounidense, la película fue llegando progresivamente a diferentes mercados internacionales. En México obtuvo aproximadamente $9,10 millones, mientras que el Reino Unido aportó cerca de $8,48 millones y Alemania alrededor de $7,82 millones. España también tuvo una contribución significativa, con aproximadamente $6,02 millones. Otros mercados europeos y latinoamericanos también contribuyeron a la recaudación. En Australia,
La película obtuvo aproximadamente $4,06 millones, mientras que Singapur produjo alrededor de 1,07 millones. En Venezuela recaudó aproximadamente 2,46 millones, Brasil alrededor de 2,14 millones y Argentina cerca de 1,52 millones. Estas cifras muestran que la historia tenía un atractivo internacional incluso aunque su ambiente estuviera profundamente relacionado con el fútbol americano estadounidense. El rendimiento en Latinoamérica resulta particularmente interesante. México fue uno de los mercados extranjeros más importantes para la película, superando los $9 millones. Venezuela, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Ecuador también registraron ingresos. Esto demuestra que el componente familiar de la película podía funcionar incluso en países donde el fútbol americano no tiene la misma importancia cultural que en Estados Unidos. La relación entre un padre y una hija proporcionaba un elemento universal que no dependía del conocimiento del deporte. En España, la película se estrenó en marzo de 2008 y consiguió aproximadamente $6 millones. El mercado español fue uno de los territorios europeos más importantes para la película. Su lanzamiento internacional se realizó de manera escalonada, varios meses después del estreno estadounidense. Este tipo de estrategia era común en aquella época, especialmente para películas de estudios que se distribuían en diferentes mercados en fechas separadas. En India, donde el fútbol americano tampoco tiene el mismo nivel de popularidad que en Estados Unidos, la película tuvo un rendimiento mucho más reducido. La recaudación registrada fue de aproximadamente $36,569. Esta diferencia demuestra que el atractivo internacional de una película puede variar enormemente dependiendo del territorio. Mientras la historia familiar tenía alcance universal, el protagonismo del fútbol americano y el conocimiento de la cultura deportiva estadounidense podían limitar el interés en ciertos mercados. En términos de permanencia en los cines estadounidenses, The Game Plan tuvo una trayectoria relativamente larga para una comedia familiar. Llegó a un máximo de aproximadamente 3.342 salas y terminó su recorrido doméstico en febrero de 2008. El hecho de que continuara recaudando dinero durante varios meses demuestra que no dependió únicamente del impacto de su primer fin de semana. Su temática familiar permitió que siguiera encontrando espectadores después del periodo inicial de estreno. El rendimiento de taquilla también debe analizarse considerando las críticas. La película no fue un gran éxito entre los críticos profesionales. Su recepción fue generalmente mixta o negativa, pero el público respondió de manera mucho más favorable. Las audiencias encuestadas por CinemaScore le otorgaron una calificación media de A, lo que indica que las personas que acudieron a verla tendieron a disfrutar de la experiencia. Esta diferencia entre crítica y público es importante para entender por qué la película pudo obtener una taquilla tan sólida a pesar de las reseñas poco entusiastas. La personalidad de Dwayne Johnson fue uno de los principales factores comerciales. En 2007 todavía era ampliamente conocido por su etapa como The Rock, pero también estaba consolidándose como actor de cine. The Game Plan permitió que Disney utilizara su enorme presencia física y su sentido del humor en un contexto familiar. En lugar de presentarlo solamente como un héroe de acción, la película lo mostró como un hombre adulto que no sabe cómo cuidar a una niña. Esta transformación creó una imagen accesible y cómica que ayudó a atraer a familias. Madison Pettis también fue fundamental para el atractivo de la película. Peyton es el centro emocional de la historia y su relación con Joe constituye la principal razón para que el público continúe viendo la película. El concepto era fácil de promocionar: una estrella del deporte, acostumbrada a la vida de soltero, descubre inesperadamente que tiene una hija. El material publicitario podía comunicar la premisa rápidamente y no requería que el público conociera detalles complicados del argumento. Después de su recorrido en salas, la película entró en una segunda etapa comercial mediante el home entertainment. El lanzamiento doméstico fue especialmente importante para una producción familiar, porque este tipo de películas suele tener una vida comercial prolongada después de abandonar los cines. The Game Plan fue lanzada en DVD y Blu-ray el 22 de enero de 2008 por Walt Disney Studios Home Entertainment.
Este lanzamiento se produjo apenas unos meses después de su estreno cinematográfico estadounidense. El lanzamiento en DVD tuvo un comienzo muy fuerte. Durante su primera semana disponible en formato doméstico, The Game Plan llegó al primer puesto de varias listas nacionales de ventas y alquileres de DVD. En la primera semana, vendió aproximadamente 67% más unidades que su competidor inmediato, Saw 4, según los datos de ventas de la época. Esto demuestra que la película consiguió trasladar su éxito de las salas al mercado doméstico. En sus primeras 2 semanas de disponibilidad, las estimaciones indicaban que el DVD había vendido aproximadamente 1,58 millones de unidades. Solo durante la segunda semana se estimaron unas 416.000 unidades adicionales. Estas cifras fueron especialmente buenas considerando que el mercado de DVD estaba muy competido en 2008. Las familias constituían un público ideal para el formato doméstico porque podían volver a ver la película varias veces, especialmente con niños. El mercado de alquiler también fue muy importante. Durante la primera semana del lanzamiento doméstico, The Game Plan generó aproximadamente $10,2 millones en ingresos estimados por alquileres, colocándose en el primer puesto de la lista correspondiente. Esto demostró que la película no solamente tenía compradores interesados en conservarla en casa, sino también espectadores que preferían alquilarla. El DVD continuó teniendo una presencia considerable durante las semanas posteriores. Las cifras disponibles indican que las ventas físicas de DVD alcanzaron una cantidad estimada de aproximadamente $52,1 millones. Esta cifra no representa necesariamente el beneficio neto del estudio, porque los ingresos de las ventas físicas también pasan por diferentes canales de distribución y minoristas. Sin embargo, demuestra que el lanzamiento doméstico proporcionó una segunda fuente de ingreso significativa. La edición en Blu-ray también fue parte del lanzamiento doméstico del 22 de enero de 2008. En aquel momento, el Blu-ray todavía estaba creciendo como formato y competía con HD DVD. The Game Plan llegó al mercado doméstico durante una etapa de transición tecnológica. La película estaba dirigida principalmente a familias, por lo que el DVD continuaba siendo el formato más accesible y popular para una gran parte de los consumidores. El Blu-ray ofrecía una opción para quienes ya tenían reproductores de alta definición. La estrategia de Disney consistía en aprovechar la película en diferentes etapas de explotación. Primero estaba la taquilla cinematográfica, donde The Game Plan consiguió cerca de $147 millones mundialmente. Después llegó el DVD y el Blu-ray, que permitieron que la película continuara generando ingresos mucho después de terminar su recorrido en los cines. Para una película familiar, esta segunda ventana era especialmente valiosa porque podía convertirse en una opción recurrente para las familias. El lanzamiento doméstico también coincidió con un momento en el que el DVD seguía siendo una parte fundamental de la industria cinematográfica. En 2008, las plataformas de streaming todavía no tenían la importancia que alcanzarían años después. Por eso, los estudios prestaban mucha atención a las ventas y alquileres de discos. Una película como The Game Plan tenía una ventaja natural porque era apta para diferentes edades y podía ser comprada como entretenimiento familiar. La película también tenía potencial para funcionar bien como producto de catálogo. Su argumento no depende de acontecimientos actuales ni de una moda específica. La historia de un padre que descubre que tiene una hija y aprende a asumir responsabilidades puede seguir siendo comprensible años después. Del mismo modo, la presencia de Dwayne Johnson le proporciona un elemento de reconocimiento que ayuda a mantener su interés para nuevas audiencias. Desde una perspectiva financiera, el resultado de The Game Plan puede considerarse muy positivo. Con un presupuesto de aproximadamente $22 millones, consiguió más de 90 millones en Norteamérica y cerca de 147 millones en todo el mundo. Además, obtuvo ingresos adicionales importantes mediante el DVD y otros formatos domésticos. Aunque la recaudación bruta de taquilla no equivale directamente al beneficio del estudio, la combinación de una inversión relativamente contenida y fuertes ingresos teatrales y domésticos indica que la película fue una producción comercialmente exitosa.
También es importante recordar que los estudios tienen gastos adicionales relacionados con publicidad, distribución, copias, promociones, participaciones y otros costos. Por esa razón, no sería correcto decir simplemente que los aproximadamente 147 millones de dólares mundiales fueron beneficios. Sin embargo, la diferencia entre el presupuesto de producción y los ingresos brutos de taquilla, combinada con las ventas de home media, muestra por qué la película fue considerada una buena inversión comercial. El recorrido de The Game Plan es, en muchos sentidos, un ejemplo clásico de una comedia familiar de estudio de mediados de la década de 2000. Primero obtuvo una apertura doméstica fuerte, después mantuvo una presencia razonable en los cines, se expandió a los mercados internacionales y finalmente tuvo un lanzamiento doméstico exitoso. Cada etapa aportó una fuente diferente de ingresos y permitió que la película tuviera una vida comercial mucho más larga que sus semanas iniciales en cartelera. The Game Plan 2007 es una comedia familiar y deportiva de Walt Disney Pictures dirigida por Andy Fickman. El guión fue escrito por Nicholas Heyer, Nicholas Grillo y Catherine Price, a partir de una historia desarrollada por los mismos guionistas. La película combina el mundo del fútbol americano profesional con una historia sobre la paternidad, la responsabilidad y el cambio personal. Aunque la premisa parece sencilla, un famoso quarterback descubre inesperadamente que tiene una hija de 8 años, la dirección y el guión trabajan juntos para convertir esa situación en una comedia familiar con elementos deportivos, románticos y emocionales. Andy Fickman nació en Midland, Texas, y desarrolló su carrera principalmente como director de cine, televisión y teatro. Antes de consolidarse en Hollywood, trabajó en diferentes áreas de las artes escénicas y adquirió experiencia dirigiendo producciones teatrales. Esa experiencia fue importante para su posterior estilo cinematográfico, porque Fickman suele prestar mucha atención a las relaciones entre los personajes, al ritmo de las escenas y a la interpretación de los actores. En The Game Plan, estas características son especialmente visibles porque la película depende más de los personajes y de sus interacciones que de grandes secuencias de acción. La dirección de Fickman se caracteriza en esta película por mantener un equilibrio entre comedia y emoción. La historia podría haberse tratado únicamente como una sucesión de situaciones divertidas protagonizadas por un jugador de fútbol americano que no sabe cuidar a una niña. Sin embargo, el director introduce progresivamente momentos más serios para mostrar que la relación entre Joe y Peyton tiene consecuencias emocionales reales. El público comienza riéndose de los errores de Joe y termina interesándose por su transformación como padre. Uno de los principales desafíos de Fickman fue hacer que Dwayne Johnson resultara creíble como Joe Kingman. El personaje es un atleta profesional, físicamente imponente, famoso y extremadamente seguro de sí mismo. Al mismo tiempo, tiene que parecer completamente incompetente cuando se enfrenta a las responsabilidades de la paternidad. Fickman utiliza esta contradicción como una de las principales fuentes de humor. La cámara frecuentemente presenta a Joe como una figura poderosa dentro del campo de fútbol y, en otras escenas, lo muestra perdido ante situaciones cotidianas relacionadas con Peyton. La dirección también aprovecha la personalidad natural de Dwayne Johnson. En lugar de intentar eliminar su imagen de estrella deportiva, Fickman la incorpora al personaje. Joe tiene la confianza, el físico y la presencia de una celebridad, pero esas mismas características se convierten en parte del chiste cuando descubre que no puede controlar todos los aspectos de su nueva vida. El director permite que Johnson utilice expresiones faciales, movimientos corporales y comedia física para mostrar la frustración del personaje. Otro elemento fundamental del trabajo de Fickman es la dirección de Madison Pettis, que interpreta a Peyton. La película necesita que Peyton sea una niña inteligente y segura sin convertirla en un personaje que parezca artificialmente adulto. Fickman mantiene un equilibrio entre la inocencia infantil y la capacidad de Peyton para comprender situaciones emocionales. La niña puede enfrentarse a Joe, corregirlo y cuestionar sus decisiones, pero sigue comportándose como una niña de 8 años. La relación entre Johnson y Pettis es el verdadero centro de la dirección. Muchas escenas están construidas alrededor de sus conversaciones y reacciones. Fickman utiliza planos medios,
primeros planos y cambios de ritmo para mostrar cómo los dos personajes pasan de la incomodidad inicial a una relación de confianza. Al comienzo, Joe mira a Peyton como un problema inesperado. Más adelante, la cámara comienza a mostrar más momentos de cercanía entre ambos, reforzando visualmente su transformación. El director también utiliza el espacio doméstico para reflejar la evolución de Joe. Al principio, la enorme casa del quarterback representa su vida individualista. Es un espacio de lujo que parece diseñado para una sola persona. Cuando Peyton llega, ese ambiente comienza a llenarse de objetos, actividades y situaciones relacionadas con una niña. La casa deja de ser simplemente una demostración de riqueza y se convierte progresivamente en un hogar compartido. El fútbol americano constituye el segundo gran componente de la dirección. Fickman necesita mostrar a Joe como un quarterback profesional convincente, pero no pretende convertir la película en un documental deportivo. Las secuencias deportivas están diseñadas para ser comprensibles incluso para espectadores que no conozcan profundamente las reglas del fútbol americano. La cámara alterna planos generales del campo con primeros planos de los jugadores y del público, permitiendo que el espectador comprenda rápidamente qué está ocurriendo. La dirección de las escenas deportivas también sirve para desarrollar el carácter de Joe. Al principio, Joe tiende a actuar como una estrella individual. Su estilo de juego refleja su personalidad, quiere ser el protagonista y demostrar que puede resolver las situaciones por sí mismo. A medida que aprende sobre responsabilidad y trabajo en equipo, su comportamiento deportivo también cambia. De esta manera, Fickman utiliza el fútbol no solo como espectáculo, sino como una extensión visual del desarrollo personal del protagonista. Las escenas de ballet cumplen una función similar. Peyton está interesada en el ballet, mientras que Joe representa el mundo del fútbol americano. Estos dos mundos parecen completamente opuestos. El director utiliza el contraste entre ambos para mostrar que Joe necesita salir de su zona de comodidad. Cuando comienza a interesarse por el ballet y por las actividades de Peyton, está demostrando que está aprendiendo a ser padre. La película también incluye un elemento romántico mediante Monique Vázquez, la profesora de ballet interpretada por Rosalind Sánchez. Fickman evita que esta relación domine la historia. El romance funciona como una dimensión secundaria que ayuda a mostrar que Joe está madurando también en sus relaciones adultas. Monique no se siente impresionada simplemente por la riqueza o fama de Joe, y eso obliga al personaje a relacionarse con ella de una manera más auténtica. En cuanto al guión, Nicholas Heyer, Nicholas Grillo y Catherine Price construyeron una historia basada en una premisa que ofrece numerosas oportunidades cómicas. La idea de un atleta profesional que descubre que tiene una hija permite crear una inversión de roles. Joe, que está acostumbrado a controlar su entorno, se encuentra de repente en una situación que no puede controlar. Peyton, aunque es una niña, demuestra inicialmente mayor preparación emocional que su padre. El guión establece desde el comienzo una característica importante de Joe, su egoísmo. Él tiene dinero, fama y éxito, pero no entiende el valor de la familia. El personaje de Peyton fue escrito como un contrapeso emocional para Joe. Ella no es simplemente una niña que necesita ser cuidada. También es la persona que obliga al protagonista a cuestionarse. Peyton tiene sus propios intereses, especialmente el ballet, y no acepta automáticamente el estilo de vida de Joe. Esto permite que las conversaciones entre ambos tengan conflicto y que la relación evolucione gradualmente. El guión utiliza varios recursos clásicos de la comedia familiar. Uno de ellos es colocar a un adulto poderoso en situaciones cotidianas que no sabe manejar. Joe puede controlar un partido de fútbol profesional, pero tiene dificultades para preparar comida, organizar horarios o comprender las necesidades de Peyton. La diferencia entre sus capacidades profesionales y sus limitaciones domésticas produce situaciones cómicas sin necesidad de convertir al personaje en una caricatura completa. Otro recurso utilizado por los guionistas es el contraste entre dos mundos. Joe pertenece al mundo de los deportes profesionales, el dinero y la fama. Peyton pertenece al mundo del ballet, la infancia y la familia. La historia avanza cuando estos mundos empiezan a mezclarse.
Joe descubre que puede aprender algo de Peyton, mientras que Peyton también aprende a comprender a su padre. Los guionistas también utilizan el concepto del trabajo en equipo como puente entre el deporte y la familia. En el fútbol, Joe necesita confiar en sus compañeros. En su vida personal, necesita aprender a confiar en las personas que lo rodean y aceptar responsabilidades. Esta idea conecta el conflicto deportivo con el conflicto emocional y proporciona una estructura temática coherente. La presencia de Stella Peck, interpretada por Kira Sedgwick, permite que el guión introduzca otro conflicto, la tensión entre carrera profesional y vida personal. Stella está preocupada por la imagen de Joe y por las consecuencias comerciales de su nueva situación. Desde su perspectiva, Peyton puede ser una distracción. Esto obliga a Joe a decidir qué es realmente importante para él. El conflicto no se limita entonces a aprender a cuidar a una niña, también implica decidir qué clase de vida quiere tener. El guión introduce además una dimensión más dramática cuando se revela la situación relacionada con la madre de Peyton. La muerte de Sarah cambia el significado de la llegada de la niña. Lo que inicialmente parece una situación inesperada y casi cómica adquiere una dimensión emocional más profunda. Joe comprende que Peyton no solo está buscando conocer a su padre, sino también encontrar estabilidad después de una pérdida importante. Esta parte de la historia es fundamental para evitar que The Game Plan sea únicamente una comedia basada en malentendidos. Los guionistas proporcionan una razón emocional para que Joe cambie. Peyton necesita un padre, y Joe necesita comprender que su presencia puede tener un significado mucho mayor de lo que había imaginado. La historia adquiere entonces un sentido de responsabilidad y familia. El conflicto final entre la carrera de Joe y su relación con Peyton también está cuidadosamente conectado con el partido por el campeonato. Los guionistas hacen que el protagonista tenga que enfrentarse a su mayor desafío deportivo al mismo tiempo que enfrenta su mayor desafío personal. El campeonato representa el éxito profesional, mientras que Peyton representa el éxito emocional. Joe tiene que comprender que ganar un trofeo no significa necesariamente ganar en la vida. La estructura del guión sigue una trayectoria clásica de transformación. Primero se presenta a Joe como una persona egoísta y satisfecha con su vida. Después aparece Peyton y altera su rutina. Luego se producen una serie de conflictos y situaciones cómicas que obligan a Joe a adaptarse. Posteriormente, la relación se profundiza y aparece el miedo a perderla. Finalmente, Joe toma una decisión que demuestra que sus prioridades han cambiado. El título de Game Plan también funciona como una idea temática. Joe tiene un plan para su carrera, sus partidos y su vida. Está convencido de que sabe exactamente cómo conseguir el éxito. Peyton destruye ese plan desde el momento en que aparece en su puerta. La película muestra que la vida no siempre sigue las estrategias que una persona prepara y que una desviación inesperada puede conducir a algo más valioso. Desde el punto de vista del tono, Andy Fickman mantiene la película accesible para diferentes edades. Los niños pueden disfrutar de las situaciones de Peyton y del humor físico de Joe, mientras que los adultos pueden reconocer los temas relacionados con la responsabilidad, las relaciones y la familia. El director evita convertir la película en un drama demasiado pesado y utiliza la comedia para suavizar los momentos emocionales. La combinación entre dirección y guión también se aprecia en los personajes secundarios. Travis Sanders, interpretado por Morris Chestnut, funciona como contraste para Joe porque ya tiene una vida familiar. Stella representa la lógica comercial. Monique representa disciplina y apertura emocional. Karen representa la protección de Peyton. Cada uno ayuda a que Joe pueda verse desde una perspectiva diferente. Una característica importante de la dirección de Fickman es que la película no intenta ser excesivamente complicada. La historia sigue una estructura clara y permite que los espectadores comprendan rápidamente los objetivos de cada personaje. Esto es especialmente apropiado para una película familiar. El director concentra la atención en las relaciones y utiliza el deporte como un marco entretenido para la historia. El trabajo conjunto de los guionistas y del director también permite que la evolución de Joe tenga una dimensión visual.
Al principio, Joe suele aparecer rodeado de objetos de lujo, compañeros y admiradores. Peyton introduce desorden, actividades infantiles y nuevas responsabilidades. Poco a poco, el protagonista deja de comportarse como una persona que vive exclusivamente para sí misma y empieza a compartir su espacio y su tiempo. El desenlace completa la visión de los creadores. Joe vuelve al campo para participar en el partido decisivo, pero ya no juega exactamente de la misma manera que al principio. Ha aprendido a confiar en sus compañeros y a valorar las relaciones humanas. La victoria deportiva es importante, pero el verdadero triunfo es que Joe ha descubierto una nueva prioridad: ser un padre presente para Peyton. En conclusión, Andy Fickman desempeña un papel fundamental en el éxito narrativo de The Game Plan porque consigue equilibrar comedia, deporte y emoción sin permitir que ninguno de estos elementos domine completamente la película. Su dirección aprovecha especialmente la química entre Dwayne Johnson y Madison Pettis y convierte sus interacciones en el centro de la historia. El fútbol americano y el ballet funcionan como dos mundos visuales y temáticos que finalmente se unen. Por su parte, Nicholas Heyer, Nicholas Grillo y Catherine Price construyen una historia basada en una premisa sencilla pero eficaz. El guión utiliza el humor para presentar los problemas de Joe, desarrolla progresivamente la relación padre-hija y añade conflictos relacionados con la carrera, la familia y la responsabilidad. La estructura permite que el protagonista cambie de manera clara entre el principio y el final. En última instancia, el trabajo del director y los guionistas hace que The Game Plan sea más que una película sobre fútbol americano. El deporte proporciona el escenario, pero la verdadera historia trata sobre una persona que descubre que el éxito no consiste únicamente en ganar partidos o conseguir dinero. Joe comienza con un plan perfectamente organizado para su carrera, pero la llegada de Peyton lo obliga a crear un nuevo plan para su vida. Esa transformación constituye el núcleo de la película y explica por qué la dirección de Fickman y el guión de Heyer, Grillo y Price son tan importantes para el resultado final. Para comprender el final, es importante recordar cómo era Joe al principio. Era un deportista extremadamente exitoso que vivía rodeado de dinero, fama, fiestas y comodidades. Su carrera de fútbol americano era el centro de su existencia. No tenía interés en establecer relaciones familiares profundas y estaba acostumbrado a hacer exactamente lo que quería. La llegada inesperada de Peyton, su hija de 8 años, altera completamente esa situación. Joe primero considera que la niña es una complicación que puede perjudicar su carrera, pero gradualmente comienza a desarrollar un verdadero vínculo con ella. Durante la segunda mitad de la película, la relación entre Joe y Peyton se vuelve cada vez más cercana. Joe empieza a participar en las actividades de su hija, especialmente en aquellas relacionadas con el ballet. Aunque al principio no comprende por qué Peyton está tan interesada en una actividad que parece completamente diferente del fútbol americano, poco a poco aprende a respetar sus gustos. También comienza a preocuparse por su seguridad, sus sentimientos y su bienestar. Lo más importante es que Joe deja de pensar en Peyton como una obligación y empieza a verla como una parte esencial de su vida. El problema es que la relación entre ambos se encuentra amenazada cuando aparece la posibilidad de que Peyton tenga que marcharse. Karen Kelly, su tía y tutora, considera que debe proteger a la niña y asegurarse de que tenga un entorno estable. Desde su perspectiva, Joe es todavía un hombre que está aprendiendo a asumir responsabilidades y cuya vida profesional es extremadamente exigente. Karen no quiere que Peyton vuelva a sufrir una pérdida o una situación de inestabilidad. La situación se vuelve todavía más dolorosa porque Joe descubre la verdad sobre la madre de Peyton. Sarah, su antigua pareja y madre de la niña, había muerto en un accidente. Esto significa que Peyton no llegó simplemente porque su madre quisiera que conociera a Joe. La niña había perdido a su madre y, al mismo tiempo, estaba intentando descubrir quién era su padre. Joe comprende entonces que su ausencia durante la infancia de Peyton tiene un significado mucho más serio. Esta revelación provoca uno de los cambios emocionales más importantes del protagonista. Joe se da cuenta de que ha perdido años que nunca podrá recuperar. No estuvo presente en muchos de los momentos de la infancia de Peyton y ahora teme que la oportunidad de construir una relación con ella también desaparezca.
La película utiliza este conflicto para mostrar que el verdadero problema de Joe no es simplemente aprender a cuidar de una niña, sino aprender a valorar el tiempo y las relaciones humanas. Peyton finalmente se marcha con Karen, y Joe queda profundamente afectado. La separación demuestra que su relación ya se ha convertido en algo real. Al principio de la película, Joe podía imaginar perfectamente su vida sin Peyton. Ahora no puede hacerlo. La ausencia de la niña transforma su enorme y lujosa casa en un espacio vacío. Los objetos que antes representaban su éxito ya no parecen suficientes para hacerlo feliz. Joe también comienza a comprender el significado de una carta relacionada con Sarah. La carta le permite mirar hacia atrás y entender mejor las circunstancias que rodearon la ausencia de Peyton. En lugar de interpretar su situación únicamente desde la perspectiva de su propia carrera, empieza a pensar en lo que Peyton necesitaba. Esta comprensión representa una maduración importante. Joe deja de preguntarse solamente qué quiere él y empieza a preguntarse qué necesita su hija. Al mismo tiempo, Joe tiene que enfrentarse al partido más importante de su carrera. Los Boston Rebels están a punto de disputar el campeonato y Joe tiene una oportunidad de alcanzar la gloria deportiva. Para el Joe del comienzo, este momento habría sido absolutamente perfecto. Todo lo que quería estaba relacionado con ganar partidos, convertirse en una estrella aún más grande y conseguir contratos comerciales. Sin embargo, el Joe que llega al partido final ya no es el mismo. El contraste entre el campeonato y la situación familiar constituye una de las principales ideas del desenlace. Joe tiene todo lo que antes consideraba importante, pero emocionalmente está incompleto. Puede ganar un trofeo y aumentar su fama, pero siente que ha perdido algo mucho más importante, la posibilidad de estar con Peyton. La película plantea así una pregunta sencilla: ¿qué valor tiene una gran victoria profesional si la persona que realmente te importa no está contigo para compartirla? Durante el partido, Joe tiene dificultades para concentrarse. El público, la presión y la importancia del campeonato deberían ser suficientes para motivarlo, pero su mente está en Peyton. Esto muestra cuánto ha cambiado su sistema de prioridades. En las primeras escenas, cualquier problema personal podía quedar relegado porque el fútbol siempre era lo primero. Ahora ocurre exactamente lo contrario: el conflicto emocional con Peyton afecta incluso a su rendimiento profesional. El partido se desarrolla bajo una enorme presión. Los Boston Rebels necesitan conseguir una victoria y Joe debe dirigir el ataque. La situación deportiva es complicada y el protagonista termina enfrentándose físicamente a las consecuencias de jugar bajo tensión. En determinado momento, Joe resulta lesionado. La lesión es importante no solo porque afecta al partido, sino porque crea una pausa narrativa en la que el protagonista tiene que enfrentarse a su situación personal. Cuando Joe está fuera del campo, finalmente aparece Peyton junto con Karen. Su regreso es uno de los momentos emocionales más importantes de la película. Peyton no ha regresado simplemente para ver un partido. Ha vuelto porque entiende que Joe realmente la quiere y porque ella también desea mantener la relación que han construido. Karen, por su parte, comienza a reconocer que Joe ha cambiado y que su compromiso con Peyton es sincero. El